listo. Están viendo esa pantalla, ¿no? Capítulo 8. Sí, doctor, se ve. Ya, pucha, ya entró otra persona más. Cada que entra me fregan después. Bueno, hasta ahí voy a admitir. Ya de ahí, ya no. De orina pinga a sonar otro. Ya. El capítulo 8, nos faltan dos capítulos teoría. Capítulo 8 y capítulo 9. El capítulo 8 habla sobre la estadística. Y yo no debería hablar ya de estadística porque lo han visto en el segundo semestre. Se han visto media, varianza, desviación estándar, correlación, regresión. E inclusive yo, cuando yo estudiaba veterinaria, había otra materia que se llamaba diseño experimental, que la han sacado. O sea que el veterinario cada vez tiene menos herramientas para poder ser más objetivo con la medición de los datos. Por eso yo solo les hago contar, sumar, multiplicar y dividir. Pero estadística les han dado. ¿Han llevado con quién? A ver, díganme el nombre. Doctor Rafura. Afura. Doctor Parras. Pobre Parra, se ha muerto. Él la daba bien, Parra, el ingeniero. Sí, yo estaba de oyente en su clase. Era bueno, bien era. Al menos es lo que yo sé. ¿Quién más con limón? ¿Ninguno? ¿O ustedes han dado? Robert Moreno creo que está dando bioestadística. Con el doctor Robert Moreno yo pasé, doctor. ¿Y qué tal, Robert? No sé Enseña cómo. bien, ¿Sí? A ver, explica. ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas que te ha explicado así? La media, la mediana, la moda, la La varianza. media, la moda, la mediana. También nos enseñó un poquito sobre un programa de alimentos para hacer dietas. Ya, sí, él ha hecho su maestría creo que sí, ¿qué ha hecho? Pues en nutrición, creo que ha hecho, no sé en qué ha hecho. ¿Les ha dicho en qué ha hecho su maestría? En nutrición. Alimentación. ¿No ve? En alimentación y nutrición, pero se ha inclinado a la estadística. No sé por qué. Así que más le gusta la estadística que creo. Hace la nutrición, pero más le gusta la estadística. Y claro, la estadística, como les había dicho yo, él diseña un tratamiento, una investigación y pone 10 animales van a comer, por decir, ¿no? 10 animales van a comer este pasto, 10 animales van a comer este otro pasto, 10 animales van a comer balanceada y 10 animales no van a comer nada. Y luego repite todo 3 veces para tener datos. Y cuando se muere un animal en algún lado, hace sus cálculos. Cuando se mueren 2, 3, ya está en problemas. Pero entonces eso se llama paramétrico, creo. En cambio, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir, a ver, este toro, voy a probar este toro y tiene que tener 10 hijos en 10 cabañas. Y en las 10 cabañas, 5 tienen que ser machos, 5 tienen que ser hembras. Imposible. En algunos van a ser 6 machos, 4 machos, 0 machos, o se van a morir todos. Y cuando hablo de una población todavía es peor. Nunca voy a tener eso. Eso se llama varianzas heterogéneas que se ven desde otra forma de matemática y estadística. Pero nosotros no vamos a ver, no vamos a entrar a ese detalle. Eso es cuando hagan su maestría o doctorado. Yo solamente voy a hacerles acuerdo de la estadística esa de segundo semestre y lo que yo debería ver es solo la aplicación
de eso en las características cuantitativas. Lo último, pero vamos a hacer un recordatorio, que es bueno siempre. Van a leer el capítulo 8 y el capítulo 8 empieza con una introducción que dice, ¿cuán heredable es una característica? ¿Cuán variable es el rendimiento del animal para la característica? Si una característica es seleccionada, ¿cambiarán las otras? Esto es importantísimo. Por ejemplo, si yo voy a mejorar la leche en una vaca lechera, ¿la fertilidad bajará? Baja. Si yo voy a hacer una selección para peso al año, ¿el peso al destete o el peso al nacimiento subirá o bajará? Y luego, ¿cómo estimo el valor genético y la habilidad de producción? Afortunadamente para muchos de ustedes y desafortunadamente para otros, ¿verdad? Depende de cómo ustedes lo ven. Las respuestas a estas preguntas se responden con estadística. Las características cuantitativas son descritas, ya lo hemos hecho, usando términos como la media, la desviación estándar, la correlación, la regresión, porque esa es la población. El propósito del capítulo 8 es presentar conceptos, recordar los conceptos fundamentales, pero más que nada la aplicación, la más sencilla, a mejoramiento genético. Y lo primero que tengo que decir y que el texto les va a decir es la distribución normal. La distribución normal quiere decir que de todas las observaciones que hay en una población para una característica, hay una media. Y el 50% de las observaciones están por encima de la media y 50% debajo de la media. Y casi todas las características cuantitativas, peso al año, peso al destete, peso al sobreaño, peso adulto, peso del huevo, lana, todo eso, todo lo que se mide, tiene una distribución normal. Y la distribución normal también se llama distribución de Gauss o campana. Y tiene una altura, cada uno tiene una altura, ¿sí? Que está dada por esa fórmula que no la vamos a estudiar la fórmula. Y esa es la curva normal, ¿ve? Hay una media y y la mitad de las observaciones están por encima de la media y la otra mitad por debajo, o sea, es simétrica la media. Y aquí están las desviaciones estándar, con una desviación más menos estándar es el 66%, con 2 es el 80 y pico creo, con 3 el 90 y pico, no me acuerdo bien, pero ya, todas las observaciones están debajo de la campana. Y los genes se comportan de esa manera. Miren, este es un homocigoto y 2 heterocigotos, un solo gen. Cuando aumento a 2 loci, 2 genes, un dihíbrido, y aquí hay 4. Y miren, con 6 ya es una distribución normal. Mientras más cantidad de genes afecten a la misma característica, cosa que es lo que ocurre con la leche, carne, huevo o lana, miles de pares de genes afectando una característica, tenemos una distribución, los genes se aproximan a una distribución normal. Y lo que dijo la compañera, lo primero que yo voy a ver es la media. Y todo el mundo, todos ustedes, sé que saben sacar la media. Se suma todas las observaciones y se divide entre el número de observaciones. Y con eso sacamos la media. Esta es una fórmula alternativa. 1 sobre n y la sumatoria, o sea, sumo todo y lo multiplico por 1 sobre cuántas observaciones hay. Bueno, luego el libro les dice, ¿cómo mido yo la variación? Porque hay animales buenos, hay animales malos. ¿Cómo mido esa variación? Y esa variación nos dice el libro, volvamos al capítulo 7, dice, donde hemos visto que hay el valor fenotípico, el valor genético, el valor de combinación de genes y el valor ambiental. ¿Se acuerdan? Capítulo 7. Y dice que a la variación genética, el valor genético y la mitad del valor genético es la DEP, contribuye bastante. Otro que contribuye bastante es el ambiente. Pero uno que contribuye poco es el BCG, el valor de combinación de genes. Por suerte, contribuye poco. ¿Por qué? Porque este no se hereda. El ambiente no se hereda, interfiere e influencia el fenotipo y la genética. Este no se hereda y este sí se hereda porque es la mitad del valor genético, es la famosa DEP.
O sea que, por suerte, la variación, el gran contribuidor son los genes. Y los genes que se heredan, no los que no se heredan. Miren, aquí hay dos características de carne. El peso al destete y el peso al nacimiento. Los dos tienen una curva de distribución normal. ¿Cuál es la diferencia de la curva de peso al nacimiento con la de peso al destete? Varía menos. La de peso al nacimiento varía menos. Y si varía menos, ¿cómo se ve la curva? Más estrecho. Más estrecha. Y mientras más estrecha, más alta, miren. En cambio, la otra es más chata. Estrecha porque varía menos. Y esta varía más y por lo tanto la altura de la curva se achata, se viene aquí. ¿Por qué creen que el peso al nacimiento la variación es mínima? Porque todavía no le afecta el medio ambiente. También, sí. Ahí no hay, para todo, por ejemplo, el peso al nacimiento, el útero es el mejor lugar donde puede estar un animal y ustedes también. ¿Se acuerdan cuando estaban en el útero? No me acuerdo. No me acuerdo, yo me acuerdo bien, sí. No te hacía frío, no te hacía calor, no te hacía nada, no te faltaba comida, el ambiente era perfecto. De vaca a vaca el útero no varía, 37.5 grados, a no ser que la madre se enferme, ¿no ve? Y tenga fiebre o algo, pero una vaca normal o una mujer normal, el útero es el mejor lugar donde uno puede estar. Pero el útero tiene un problema, el tamaño. ¿Ustedes creen que puede nacer un hombre con 30 kilos de peso al nacimiento? No. Imposible, ¿no ve? Revienta a la pobre madre. Lo mismo en las vacas. ¿Alguno de ustedes ha visto terneros al nacer? ¿Cuál es el máximo peso que han visto? ¿O que han leído? 30 kilos yo. 30. Yo, doctor, vi un parto de una vaca holandesa que parió y pesaba 55 kilogramos el ternero. Sí. Del que ha dicho 30, generalmente los cebuinos son de bajo peso al nacer, 29, 28, 30, 33. El criollo también, 29. En cambio, los holando, el pardo, el angus, arriba de 44. Yo lo que he visto en Melor, el más grande, 60 kilos. Y yo me acuerdo que el dueño feliz estaba, 60 kilos. Y yo, miércoles, si lo que uno quiere en el campo es que nazca bien chiquitito para que no haya problema al parto y luego recién empiece a crecer. Y ahora con la transferencia de embriones, fertilización in vitro, que se le da un ambiente diferente al embrión en el laboratorio, hay el síndrome del peso del ternero grande. Nacen con 40, 44 kilos los hijos de transferencia de embriones y fertilización in vitro. Y eso no es bueno. En cambio aquí, miren, el peso al destete a la flauta. Puede haber un peso al destete de casi 800 kilos y un peso al destete de 130. ¿Por qué? Porque a ese de 800 kilos le ha achatado de comida y está listo para ir a la feria. Que ya tiene casi 600 kilos, 400 kilos llegan a pesar esos terneros. Si él no ve que 1200, 1300 y ni siquiera han llegado a los 2 años, ¿cuánto de plata gastarán para engordar eso? Pero bueno, entonces el ambiente aquí sí juega un papel súper importante, como ha dicho el compañero, y algunos tienen buena alimentación, mala madre, buena madre, se enferman, no se enferman, y eso hace que haya mayor variación en el peso al destete, no así en el peso al nacimiento, por lo tanto, la altura de la curva es más alta porque todos están cerca a la media, en cambio aquí no. ¿Está bien? Bien lo que han dicho. ¿Cómo mido la variación? Fácil, con la varianza y la desviación estándar. Y la varianza, esta es la fórmula de la varianza, dice
La varianza es igual a la sumatoria. Esto lo vamos a ver el 12. El 12. Y si el director de carrera funciona y el decano funciona, lo vamos a hacer en prácticas presenciales, semipresenciales. Ja, ja, ja. No creo que pase. La varianza es igual a la sumatoria de 1 a la n de la observación menos la media al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Y cuando es esto es cuando es de la población. ¿Qué significa? A ver, voy a medir la estatura de todos los estudiantes de la Gabriel René Moreno. La estatura de todos los estudiantes de la Gabriel René Moreno. 100,000 medidas. Toditos van a entrar aquí. Pero si yo voy a medir la media de la estatura de los estudiantes del área de biología de la René Moreno, entonces solamente van a estar veterinarios, agrónomos, agropecuarios, bioquímicos, medicina, ¿verdad? Esos van a estar. Por lo tanto, es una muestra. Y cuando es una muestra, n se vuelve n-1, que son los grados de libertad. Entonces, la varianza es igual a la sumatoria de la observación menos la media al cuadrado dividido entre n-1. La varianza siempre sale al cuadrado, porque la estoy poniendo al cuadrado. Por lo tanto, no es un indicador muy bueno para la variación. Es importante, pero es muy abstracto. ¿Y cómo le saco yo el cuadrado? Con la raíz cuadrada. Si le saco la raíz cuadrada a la varianza, ahí tengo la famosa desviación estándar. Esto, por ejemplo, yo no pretendo yo que se aprendan las fórmulas, aunque deberían. Ya lo han visto en bioestadística. Si saben usar su calculadora, utilicen su calculadora para sacar la varianza. Hay algunas calculadoras científicas que dicen, pli, 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 meten los datos y sale la varianza y sale la desviación estándar. Ya eso es de ustedes. Y el que no pueda usar, ni modo, pues el que no pueda usar su calculadora va a tener que usar las fórmulas y hacerlo a mano. Las propiedades, no voy a hablar de las propiedades de la varianza. Así que vamos a calcular. Yo directo solo estoy recordando. ¿No ves? Vamos a calcular. Y dice, por ejemplo, aquí hay 12 terneros. Y tienen peso al destete de 500 libras. Esto está en libras, o sea que más o menos 200 y pico kilos. Tengo 12 terneros. Lo primero que tengo que sacar entonces es la media. ¿Cómo saco la media de esto? Sumo esto, más 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 esto, dividido entre 12. Y ahí está. Primero es la media. Y dice que, así es, miren, la sumatoria es la sumatoria de todos dividido entre n. Y dice que si sumo todo esto y lo divido entre 12, va a dar 506 libras, la media. Luego voy a sacar la varianza. ¿Cómo saca la varianza? Dice, la sumatoria de la observación, 515, menos la media. ¿Cuánto es 515 menos la media? 515 menos, digamos, 506. 515 menos 506, ¿cuánto es? ¿Complicada la resta? 5, doctor. Ya. Esa diferencia la elevan al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Y luego pasamos al otro. Al otro. Ya hemos hecho de este. ¿Cuánto había sido? 25. Eso es esta parte, miren. Esto es esa parte. Hemos sacado la media y hemos hecho 515 menos 506, 5. Al cuadrado, 25. Disculpe, era 9. 9. Perdón. Está bien, disculpados. 9. 9 al cuadrado. 81, sí. 9 por 9. ¿No ve? Ya hemos hecho esto. 31. Y luego, entonces ya hemos hecho el primero. Dice sumatoria. Entonces hago del segundo. El segundo es este.
430 menos la media, va a salir también negativo. Lo elevo al cuadrado y lo sumo al otro, y lo sumo al otro. Y así voy sumando hasta llegar a este último, y luego lo divido entre 12 menos 1 porque es una muestra. Miren, eso dice, la varianza es igual a la observación menos la media al cuadrado. Se suma todas ellas y se divide entre n menos 1. Y dice que la varianza es 3082 libras, pero aquí me falta al cuadrado. 3082 libras al cuadrado. Por lo tanto, la varianza es importante para sacar la desviación estándar, pero como tal no me sirve porque es al cuadrado, es algo abstracto. Y sí, la desviación estándar es importante y me va a servir, y le saco la raíz cuadrada a la varianza. Miren, le saco la raíz cuadrada a estos 3082 y me dice que la desviación estándar de peso al destete es 55 libras. 55 libras es más o menos 20 y pico kilos. Quiere decir que entre la media, por ejemplo, de la media para arriba con una desviación estándar, si la media es 50, hasta 70 y pico voy a tener. Y para abajo también, menos eso. Entonces, la desviación estándar me mide la variación. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora lo que estoy recordando es que saquen la media y la varianza y la desviación estándar. Bueno, variación. ¿Cuál es la covariación? La covariación es cómo varían dos características, por ejemplo, la leche y la grasa, la leche y la fertilidad, o el peso al nacimiento y el peso al destete, o el tamaño del huevo y la cantidad de proteína que lleva el huevo, o el grosor de la lana y el largo de la lana. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo mido yo la covariación? Los criadores muchas veces están preocupados por saber cómo dos características varían. Por ejemplo, un criador de ganado vacuno deseará saber si el valor genético de circunferencia escrotal está asociado con el valor genético de la edad a la puerta. ¿Y cómo ilustra el libro? Con estos grafiquitos. Siempre ilustra con estas barras. Y aquí dice, aquí hay una característica en negro, una característica en blanco. Y aquí hay tres posibles esquemas, dice. Esquema con tres poblaciones para dos características, X y Y. La A es una fuerte covariación positiva. La B es una fuerte covariación negativa. Y aquí no hay covariación. Vamos a explicar la covariación alta, covariación positiva. Miren, exceptuando donde están los rojos, porque en biología nunca es 4 más 4, 8. Si la característica X está encima de la media, la Y también. Si la X está debajo de la media, la Y también. Miren, muy abajo de la media y la Y también muy abajo de la media. En cambio aquí, la característica X muy arriba de la media y la Y también. O sea, las dos covarían juntas. Aumenta el peso al nacimiento, aumenta el peso al destete. Las dos covarían juntas. Aumenta el porcentaje graso de la leche, aumenta el porcentaje graso de proteína de la leche. La otra es una covariación negativa. ¿Qué quiere decir? Miren, exceptuando estos en rojo, si X está bien, Y está mal. Totalmente opuesta. Y esto es, por ejemplo, la fertilidad en ganado lechero. Cuando aumenta la cantidad de leche, disminuye la fertilidad en la vaca lechera. O sea, me es más difícil preñarla de nuevo. Y miren, una va para arriba, otra va para abajo. Una va para arriba, otra va para abajo. Una va para abajo, la otra va para arriba. Y en esta no hay covariación. O sea, que no importa si suba la otra, no está relacionada con la otra. Oiga, ¿qué va a pasar, por ejemplo, entre el peso al nacimiento y el peso al año? Estoy diciendo nomás. No, nada. Puede tener el ternero 80 kilos al nacimiento y no va a influir en su peso al sobreaño. Eso es cuando no hay covariación. Quiere decir que no están unidas, relacionadas las dos características. En cambio, en las otras dos están correlacionadas positivamente porque aumenta la una, aumenta la otra.
o están correlacionadas negativamente, aumenta la una y baja la otra. ¿Está bien? Esa es la covariación. ¿Y cómo mido la covariación? La variación medida con la media, la varianza y la desviación estándar. La covariación la mido, esto todavía es la importancia, ya les he dicho. A ver, antes de medir, leamos nomás estito, aunque ya se los he explicado. La dirección o el signo de la relación positivo o negativo, por ejemplo, peso al nacer y peso al año, es una correlación positiva. Altos pesos al nacer, altos pesos al año. La fuerza de la relación entre dos variables, desviaciones positivas apareadas con desviaciones positivas. ¿Qué quiere decir? En ganado de carne se preocupan de altos pesos al nacer porque están asociados a problemas al parto. ¿No ve? Pero sin embargo, los animales con alto peso al nacer también van a ser altos pesos al año. Pucha, entonces uno quisiera que nazcan tal cual, como he dicho, de 80 kilos, de 100 kilos, porque va a tener mayor peso al año. Sí, pero hay un límite biológico, el útero y el manejo. Yo no quiero tener problemas de parto, por lo tanto, el ternerito tiene que ser chico y ganar peso después. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente hay una correlación positiva y quisiera que sea altísima entre peso al nacimiento y peso al año, pero tengo mi límite biológico y mi manejo, así que tengo que tener cuidado con eso. Ahí tengo que decir, no quiero terneros muy pesados, a pesar de que sería bonito porque van a pesar más al año, pero si yo tengo un ternero muy pesado al parto, voy a tener que llamar a un veterinario, van a tener que hacer una cesárea y todo eso y me va a costar plata, ¿verdad? Si es que no se muere la vaca todavía. Este tercer aspecto tiene que ver con la cantidad de cambio en una variable. Esto es importante. No es lo mismo que cambie un punto, por ejemplo, 1 litro de leche y aumente 100 gramos de grasa. O sea, aumenta 1 litro la leche y aumenta 100 gramos la grasa. Ya. Otra vez, aumenta 1 litro la leche y aumenta 0.001 gramos de grasa. Poquito. Las dos son positivas, porque una aumenta y la otra también aumenta. Pero la magnitud del aumento es, pues, la primera es una belleza. Aumenta 1 litro de leche, aumenta 100 gramos de grasa. Bien. La otra también es positiva. Aumenta 1 litro de leche, pero aumenta 0.0001 de grasa. Conocer cuánto será el cambio esperado en una variable por unidad de cambio es muy útil para la predicción y esto es lo que yo les voy a enseñar a predecir. Ahora sí, ¿cómo mido la covarianza? Con 3. Primero tengo que sacar la covarianza, que es análoga a la varianza, o sea, parecida al cálculo de la varianza. Y luego la correlación y la regresión, que son análogas a la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, en el otro, la variación la medía con la media, la varianza y la desviación estándar. La covariación la mido con la covarianza, la correlación y la regresión. Y con la regresión es con lo único que yo debería hablar. Puedo hacer predicciones, que ya lo vamos a ver al final. ¿Cómo calculo la covarianza? Esta es la fórmula, covarianza de X y Y, de dos características. ¿Por qué digo que es análoga a la varianza? Porque la varianza era la sumatoria de 1 a la n de X menos la media al cuadrado. Ahora ya no multiplico, no lo elevo al cuadrado, pero multiplico una por otra. Al multiplicar una por otra, por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. No. ¿Por qué has hecho eso? Porque es 3 por 3, ¿no ve? ¿No ve? 3 al cuadrado es 3 por 3. Y esto es lo mismo, miren, 3 por 3. Obviamente que no va a ser 3, no va a ser al cuadrado porque no va a ser 3 por 3. Puede ser 3 por 8, 3 por 1, 3 por 2. Pero igual, como es una multiplicación por otra multiplicación, el resultado también de la varianza es al cuadrado.
Por lo tanto, la fórmula de covariación es el producto, el promedio del producto de las dos desviaciones con respecto a las medias de las dos variables. O sea, una observación menos la media por la otra observación menos la media de la otra observación. Todo esto se suma y se divide entre n cuando es la población y n menos 1 cuando es la muestra de la población. Y aquí está. Calculemos, dice, los siguientes datos. Ahora son los 12 pesos que ya habíamos hecho de peso al destete. Ahora vamos a aumentar peso al nacer. Ya habíamos sacado la media de peso al destete, 506. Habíamos sacado la varianza de peso al destete, 3084, creo. Ya habíamos sacado la desviación estándar de peso al destete, 55. Ahora lo primero que tengo que hacer es hacer lo mismo para peso al nacer. ¿Cuál es la media de peso al nacer? 79 libras, que son más o menos 30 y pico kilos. ¿Cuál es la varianza de peso al nacer? Es esto. 62 menos 79 al cuadrado, 74 menos 79 al cuadrado, 72 menos 79 al cuadrado, y voy sumando, y lo divido entre n menos 1, y me dice que la varianza es 88.3 libras, aquí falta también, al cuadrado. Y por último saco la desviación estándar de peso al nacer, que es la raíz cuadrada de 88, 9.39, 4 kilos. Esa es la desviación estándar. Entonces ya tengo ahora la media de peso al destete, la media de peso al nacer, la varianza de peso al destete, la varianza de peso al nacer, la desviación estándar de peso al destete, 55, y la desviación estándar de peso al nacer. Tengo las tres medidas de variación de las dos características. Ahora que tengo eso, voy a sacar la covarianza entre las dos. ¿Y cómo hago? Aquí está, miren, aquí está los 12 terneros, y tengo la media de peso al destete, la media de peso al nacer, la varianza de peso al destete, la varianza de peso al nacer, y la raíz cuadrada de estos me da 55 la desviación estándar de peso al destete y 9 la desviación estándar de peso al nacer. Y ahora esto que ven aquí es la fórmula de covarianza. Dice, la observación 1 menos la media por la observación 1 menos la media. Miren, esta es la desviación de peso al destete. 515 menos 506, 8 habíamos dicho, casi 9, ¿no ve? 515 menos 506, 25, 8. 62 menos 79 menos 17. Y lo multiplico, esto por esto, porque así dice la fórmula. Miren, esto por esto. Y dice que sale menos 149. Este es del primer animal. El segundo animal tiene su peso al nacer y su peso al destete. 430 menos 506 menos 76. Está por debajo de la media. 74 menos 79 por debajo de la media. Menos por menos, más 76 por 5, 387. Y paso al tercer animal. 475 menos 506 menos 31. 72 menos 79 menos 7 menos por menos más 221. Paso al otro animal. Y así voy hasta el último. 445 menos 506 por debajo de la media con 61. 78 menos 79 por debajo de la media con 1. Menos por menos más 61 por 61.25 por 1.08, 66.35 positivo. Una vez que he terminado de hacer todo esto, jóvenes, lo sumo, porque así dice la fórmula, sumar todo esto. Entonces ya he hecho todo esto y sumo, menos, más esto, 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 más menos esto, menos esto, menos esto, más esto. Todo eso me va a salir 2.483.75, ¿ve? Menos 149 más 387, hasta aquí, lo sumo, me va a salir 2.483. Y lo divido entre 12 menos 1, porque esto es una muestra, no es el total. 12 menos 1, 11.
2.483, que es la sumatoria de estas dos multiplicaciones, dividido entre 11 va a salir que la covarianza es 225.8 libras al cuadrado, igual que la varianza al cuadrado. No me sirve. ¿Qué hago para sacarle la varianza ¿qué hago para sacar el cuadrado a la varianza? Le saco la raíz cuadrada. Aquí no, porque ahí queda 225.8 libras al cuadrado. Por lo tanto, ahora viene la correlación. ¿Cómo se correlaciona una con otra? Y la notación es R minúscula de X, Y. Y puede haber correlaciones, el libro les va a decir, van a leer ustedes, correlaciones altamente positivas, correlaciones altamente negativas y no correlación, cero. Las positivas, miren, sube hacia la derecha, si quieren. Y en cambio las negativas bajan, hacia acá, bajan. Y cuando no hay correlación, pues no pasa nada, no hay una línea definida. El libro les va a hablar de la correlación fenotípica, la correlación ambiental, léanlo, y yo directo voy a cómo se calcula la correlación entre la X y la Y. Y dice la correlación de X y Y es igual a la covarianza, 225 punto no sé cuánto, dividido entre la multiplicación de las dos desviaciones estándar. Por lo tanto, aquí va a ser 225 dividido entre 9 por 55. 225 dividido entre 9, que es la desviación estándar de la una, por 55 la desviación estándar de la otra, y dice que la correlación entre peso al nacer y peso al destete es positiva moderada. 43 podría ser más alta. No es. Dice, hay una moderada fuente de correlación positiva entre peso al nacimiento y peso al destete. Ojo. Esto lo he hecho como ejemplo con 12, muy pocos datos. Para tener una exactitud grande hay que tener muchos datos. Por lo tanto, si yo tengo 1.000 animales, mis 1.000 animales tienen que estar dentro de este cálculo. O sea, toda mi población. Ahí sí va a salir un valor realmente que tenga buena exactitud. Ya hemos hablado de ayer, el lunes, de exactitud. Y el otro es la regresión. Es el cambio esperado o cambio en promedio de una variable Y por unidad de cambio de otra. O sea, lo que les he dicho, si aumenta 1 litro de leche, ¿cuánto va a aumentar la grasa? Eso es. Pueden haber positivas, un incremento de una variable mientras la otra incrementa, o negativas, una reduce y la otra aumenta. Y no es lo mismo la regresión de Y en X que de X en Y. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Miren, esta, por ejemplo, es una regresión positiva. Pero puede haber una más acentuada. ¿Por qué no es igual Y en X que X en Y? Porque para sacar la regresión de Y, escuchen bien, de Y en X, es igual a la covarianza dividido entre la varianza de X. En cambio, si es al revés, la regresión de X en Y es la misma covarianza dividida ya no entre la varianza de X, sino la varianza de Y. Por ese motivo, no es lo mismo Y en X que X en Y. No es lo mismo la regresión de peso al nacer sobre peso al destete como la de peso al destete sobre peso al nacer. ¿Por qué? Porque en la fórmula entra la varianza, no en la otra entraba la multiplicación de las dos desviaciones estándar. En cambio, en la regresión entra la covarianza dividido entre la varianza de X, cuando es la regresión de Y en X, y la varianza de Y, cuando es al revés, la regresión de X en Y. En nuestro ejemplo teníamos 9.34 libras la desviación estándar de peso al nacer, 55 libras la desviación estándar de peso al destete y la covarianza de 225. ¿Cuál va a ser la regresión? Miren, de peso al nacimiento dividido entre peso al destete. Entonces pongo la covariación, que es 225, dividido entre la varianza de peso al nacer. ¿Y
como no tengo ahorita la varianza al peso al nacer, elevo al cuadrado la desviación estándar y esa es la desviación, la varianza de peso al nacer. Y si hago 225 dividido entre 9,39 al cuadrado, me sale 2,55 positivo. ¿Qué significa? Por cada libra o kilo de peso que se incrementa en el nacimiento, en el destete se va a incrementar 2,5 kilos, 2,5 libras. O sea, a mayor peso al nacer, mayor peso al destete. Hasta ahí, jóvenes, es solo recordatorio de estadística que han llevado en el segundo semestre. Media, varianza, desviación estándar, covarianza, regresión y correlación. Eso les va a enseñar el capítulo 8, no les va a enseñar, les va a ayudar a recordar. Y lo que vamos a ver, y la próxima clase en realidad, es la predicción. ¿Está bien? La predicción lo vamos a ver la próxima clase, el 12, no lo vamos a hacer aquí. Pero miren, este es el ejemplo de las preguntas de estudio del capítulo 8. Si quieren, sáquenle foto. También se los puedo pasar, pero está en el práctico, en el 8. Está en el práctico 8 en las preguntas de estudio, en el texto. Háganlo. ¿Qué quiero que me saquen? Que me saquen. Yo les voy a preguntar el 12 de julio. A ver, fulanito, dime la media de la grasa subcutánea. Fulanito, dime la media de días a tener 230 libras. Fulanito, dime la varianza. Fulanito, dime la varianza de acá. Fulanito, dime la desviación estándar. Aquí. Luego saquen la covarianza entre ambos. Saquen la correlación y la regresión de aquí a aquí y de aquí a aquí. Se los dejo para que lo hagan. Yo les voy a preguntar. Son 10 cerdos. Estos son los días estos son días que se necesita para tener 100 kilos. A los 100 kilos se sacrifican los lechones. Y esta es la grasa subcutánea. A ver, ¿cuál creen que es el mejor cerdo aquí, del 1 al 10? ¿Mm? El número 10, doctor. El 1. El 10, El 5. 1, el 5, El 10, el mejor. El 3. el 3. Bien, hartos me han dicho. Solo uno está correcto. El 5, doctor. El 5 es el peor. Pucha. El 5 Es el es tres. el peor. El El tres. 3 El 4. es el mejor. El 3, el 3. El 3 es el Tenga mejor. menos días siempre. Claro. Necesita solo 158 días de comida para llegar a 230. En cambio, este necesita 30 días más de comer y comer y comer para llegar al mismo peso. Entonces, el mejor es este. Comió menos y ganó harto peso. En cambio, este es el peor. Comió, 30 días más que este para llegar al mismo peso. O sea que el mejor es este. Y en grasa no hay donde equivocarse. No queremos grasa. ¿Cuál es el mejor? El 4. Ah, no, el menos dice, ¿no? El Claro. 10 sería. Claro. Nadie quiere grasa, ¿no? El 10. ¿Está bien? Quiero que me saquen. Esto no es práctico, solo para que practiquen. No van a ganar puntos. Pero yo les voy a preguntar. Me tienen que sacar la media de esto. La media de esto. La varianza de esto, la varianza de esto, la desviación estándar de esto, la desviación estándar de esto. Luego me tienen que sacar la covarianza. Y luego la correlación. ¿Está correlacionada la grasa con los días que se necesita para tener 100 gramos o 200 kilos? ¿Sí o no? ¿Cuánto?
Y la regresión de aquí a aquí y de aquí a aquí. Vamos a ver si pueden hacerlo. Tienen que poder. Para eso revisen, lean el capítulo 8, estudien el capítulo 8, vean lo que les estoy hablando, pero eso es para después del examen. ¿Está bien? Para el 12. Listo. Se acabó.